Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la generación del 98. Una generación que impactó la literatura, así como lo hizo el romanticismo, el modernismo y la generación del 27. Un poco para seguir todos los tutoriales de literatura que ustedes me han estado solicitando. Sí, antes de continuar, quisiera pedirte que si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, por favor te suscribas a mi canal, porque con tu suscripción me ayudas a seguir creando contenido de español, pero también de otras temáticas que en lo personal a mí me gustan mucho, sobre la educación emocional, que también es otra área que estoy explorando dentro de mi canal. Y también recuerda activar la campanita porque tengo nuevos videos todos los días. Así que vamos a comenzar hablando un poquito de qué fue la generación del 98, indudablemente muy famosa. Bien, pues con la generación del 98 se engloba una gran variedad de escritores, entre los que se incluyeron escritores, poetas y ensayistas de renombre. Se les une dentro del mismo grupo porque compartieron el mismo contexto sociopolítico y el famoso desastre del 98 que propició la pérdida de las últimas colonias españolas, que eran Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam. Aquí, a diferencia de las otras generaciones donde los escritores se engloban dentro de un mismo grupo porque comparten las mismas características, en el caso de la generación del 98 esto no fue tanto por las características que compartían como por el contexto social en el que nace la generación, porque la marca el famoso desastre del 98, que fue de hecho un desastre económico y militar para España, fue un golpe muy duro. Algunos aspectos generales es que los autores que se incluyeron dentro de la generación del 98 nacieron entre el año de 1864 y 1876, eran herederos de la corriente literaria del modernismo, por lo que compartieron algunas características del modernismo, promovieron una nueva corriente que se bautizó como regeneracionismo. Probablemente si ustedes están estudiando literatura han leído también de esto, y la corriente pretendía regenerar las artes y la literatura. La generación inició con el famoso grupo de los tres, así le llamaban a Pío Baroja, a Azorín y Maeztu. Ahora, ¿qué características tenían los miembros de la generación del 98? Primero, tenían una gran preocupación por la identidad española. Ellos querían preservar las costumbres de España. Había un interés por el entorno rural, una fuerte tradición popular, porque ellos querían en cierta manera reavivar el espíritu español tras la derrota del 98. Querían una renovación de los géneros literarios, se caracterizaron por el antirrealismo. Y una cosa que, si ustedes se fijan, está presente en casi todas las generaciones, es que había un cierto pesimismo en su escritura. Pero en esta generación, mucho más pesimismo que en todas las demás que hemos estudiado, precisamente porque España pierde las últimas colonias que le quedaban, y eso fue un golpe a la moral muy fuerte para los españoles. Ahora, por eso es que había preocupación por la identidad de España, es decir, los miembros de la generación del 98 se preocuparon por conocer lo que implicaba ser español, intentaron rescatar la personalidad y la esencia del país en su obra. Además, el amor a la patria y la identidad está muy presente en toda la literatura que inicia con el grupo de los tres. Ahora, había interés por el entorno rural porque la mayoría de los autores de la generación eran herederos del modernismo y amaban la vida sencilla, la belleza de la naturaleza. En sus obras se ve el interés por reflejar los pueblos de Castilla, por el paisaje, por la lengua. Su obra fue un reencuentro con la España tradicional que ayudaba a entender más los orígenes de la tradición. Entonces, ellos querían rescatar mucho la cultura española.
tradición popular porque los autores querían preservar la identidad del pueblo español. Por eso en su obra reflejaron mitos españoles o romances. La idea era entender así la personalidad española, la esencia de la cultura, preservar su lenguaje, porque claro, al haber una derrota político-militar, eso obviamente impactó negativamente el espíritu español. Entonces ellos en cierta manera querían reavivar el amor por España y levantar un poco la moral. Ahora, renovación de los géneros literarios porque la generación quería regenerar el país a través de los instrumentos artísticos. Unamuno, por ejemplo, apostó por la nivola, que era una nueva manera de hacer novela a través de niebla. Baroja apostó por novelas abiertas y Valle Inclán por el esperpento. Entonces, todas estas son palabras muy propias de la generación. Pues se me haría muy largo el video si habláramos de cada una de estas creaciones, pero en Google pues puedes encontrar más información. Aquí solo estamos haciendo una revisión. El antirrealismo, porque los miembros de la generación del 98 rechazaron la estética del realismo, apostaban por textos más cercanos a la realidad de la calle, por frases cortas, usaban palabras cotidianas y castizas, en eso se oponían un poco al preciosismo del modernismo, buscaban superar la objetividad de corrientes anteriores, por lo tanto sus obras eran más bien subjetivas y empleaban mucho el filtro del yo creador, es decir, no reflejaban las cosas tal y como eran, sino tal y como ellos la veían. Claro, como esta generación nace ante una derrota política, social, económica, obviamente ellos tenían una actitud ciertamente pesimista, una visión muy crítica de la realidad. En su obra se podía ver el drama y la decadencia de España, porque aunque claro, ellos querían un poco hacer frente a esa decadencia, obviamente e inevitablemente en su obra tú notabas ese decaimiento de España, que había sido una gran potencia en su momento. Los autores más relevantes fueron, bueno, primero Pío Baroja, que se caracterizó por el pesimismo y el desasosiego en todas sus obras, un escritor un poco depresivo. La obra de él muestra una visión sincera de la realidad española, con un humor muy crítico, muy característico de él. La expresividad es una de las características fundamentales de su obra. También su sencillez gramatical, porque esta generación no quería usar un lenguaje que no entendiera la inmensa mayoría de la población, querían llegar a las masas, y entre sus obras está La Busca y El Salacarín, el aventurero. Bueno, Ramiro de Mepsu, Maxu, que es otro escritor de la generación del 98, él era un periodista y gracias a eso pudo tener acceso a la publicación de muchos artículos en defensa de los valores hispánicos y patrióticos. Pretendía ensalzar y retomar las grandes hazañas del Imperio Español. Como les decía, ustedes saben que en su momento España fue una de las grandes potencias con el descubrimiento del Nuevo Mundo. También Ramiro usaba los medios de comunicación para retratar las virtudes del hombre de la patria que lucha y defiende su país, porque claro, en un contexto de guerra, ellos trataban un poco de subir la moral española y la mayoría de sus artículos se reunieron en una obra que se llama Defensa de la Hispanidad, que se las recomiendo porque es muy buena, vale la pena. Y obviamente estuvo Azorín, que tenía otro nombre, realmente era José Martínez Ruiz, pero todo el mundo lo conocía por Azorín. Fue también un periodista. Recuerden que los periodistas generalmente están muy vinculados con la escritura, con la literatura. Azorín se sentía muy identificado con toda la problemática económica y social que atravesaba España a finales del siglo XX. En sus obras está representada la perfección de los campos de Castilla porque su poesía y su escritura es bastante rural. Usa la figura del campesino español porque él quería ensalzar las figuras del campo y pues sus obras principales La Voluntad y Castilla, que también valen la pena. También estuvo Miguel de Unamuno, que formó parte de la generación de pensamiento fuerte, arraigado.
Una de las características de su obra es la problemática existencial y filosófica. Además, en su obra encontramos mucha angustia ante la muerte, ante lo desconocido. También en su obra vemos una búsqueda infructuosa de Dios. Él era bien dual en este aspecto de si Dios existía o no existía. Dejó de lado la belleza artística para centrarse más en la transmisión de ideas, cultivó todos los géneros y entre sus obras más importantes está San Manuel Bueno Mártir, Niebla o El sentimiento nostálgico de la vida, que también son obras que te recomiendo que leas. Obviamente, también como parte de la generación del 98 estuvo el gran Antonio Machado. Los temas más importantes de su poesía también giraron en torno al paisaje castellano. Tenía una visión muy intimista del amor, los recuerdos, las añoranzas de deseos pasados y el inevitable paso del tiempo marcaron toda su producción literaria. El paisaje de Andalucía y Castilla jugó siempre un papel fundamental en toda su obra. Y entre sus obras podemos mencionar Soledades o Campos de Castilla. Ramón María del Valle Inclán, si ustedes ven, solo grandes escritores formaron parte de esta generación, tenía un fuerte interés por la belleza literaria. Este es tal vez uno de los escritores que más disentía dentro de la generación, porque recuerden que a diferencia de la generación del 27, donde todos eran amigos, en el caso de la generación del 98 no fue tanto que eran amigos y formaban parte de un grupo, sino que todos vivieron en esta época en que España pierde sus colonias, lo que se le llamó el desastre del 98 y que le da nombre a la generación. Entonces por eso vemos que los escritores no tenían la misma tendencia. Por ejemplo, Ramón María del Valle Inclán se centraba más en la belleza literaria y no tanto en la crisis social de España, como sí pasaba en el resto de sus compañeros. Se caracterizó por eso, por buscar la musicalidad en todas sus obras. También su obra expresa un cierto pesimismo ante la realidad y crea una cosa que él llamó esperpentos, que son reflejos de la realidad deformados de manera grotesca. Si quieren ahondar en este tema de los esperpentos, pues vale la pena porque es interesante. Y bueno, básicamente esa ha sido la generación del 98. Varios de ustedes me habían estado pidiendo que preparara un video sobre la generación del 98 porque ya había hecho uno sobre el romanticismo, sobre el modernismo, sobre la generación del 27. Y aquí está mi video sobre la generación del 98. Obviamente traté de resumir qué fue la generación, quiénes fueron los escritores que formaron parte de la generación y cuáles fueron las características más importantes de la generación, pero hay muchísima más información que ustedes pueden buscar. Esto solamente es un primer acercamiento. Sé que varios de ustedes están estudiando las generaciones en módulos de literatura y necesitaban pues probablemente un video que por lo menos abordara a grandes rasgos el modernismo, el romanticismo, la generación del 27, la generación del 98. Me falta también el realismo, el surrealismo, que también fueron movimientos muy importantes que impactaron la literatura. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y déjame saber qué otros movimientos literarios te gustaría aprender conmigo. Y recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Bye bye.